No ha pegado un palo al agua desde que terminó el instituto. Y ahora, para colmo, le está robando a su propia madre difunta. Eso fue lo que soltó mi padre ante un jurado de 9 personas que lo conocían de toda la vida, incluso antes de que yo naciera. Ni pestañeé ni me moví. Simplemente le di un trago al vaso de plástico que tenía delante. El agua estaba tibia y sabía a metal, con ese olor típico de las tuberías viejas del juzgado de 1974, y la dejé sobre la mesa de madera sin hacer ni un ruido. Me llamo Elena Valdés. Tengo 41 años y, hasta hace apenas unos segundos, estaba sentada en el estrado de la Corte del Condado de Sevilla. Escuchaba a mi padre describir a una mujer que apenas reconozco mientras lo veía agitar una carpeta como si fuera un estandarte de guerra. Tiene la cara dura como una roca y su voz retumba en esta sala que huele a madera antigua y a colonia barata. Lo que él no sospecha es lo que guardo en el sobre cerrado que tiene mi abogado. Todavía no lo sabe. En la familia Valdés aprendí por las malas que el silencio nunca se interpretó como autocontrol, sino como una confesión de culpa. ¿Alguna vez te has sentido como un fantasma en tu propia casa? Como si te miraran pero solo vieran la versión de ti que ellos mismos se han inventado. Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encantaría saber quiénes forman parte de nuestra comunidad. Yo no solté ni una lágrima. No monté ningún espectáculo. Me quedé ahí sentada, con la espalda rígida contra el respaldo del estrado, viendo cómo Roberto Valdés destruía 20 años de mi vida con la soltura de alguien que jamás ha sido cuestionado. Y no era solo mi padre. En su mente, él era el dueño de este pueblo. Fue el hombre que manejó el consejo local durante 30 años. Sus decisiones dictaban qué carreteras se asfaltaban y qué familias eran dignas de respeto. Para él, yo solo era la hija que se largó, la que prefirió un puesto de oficina corriente en Madrid antes que quedarse a cuidar el patrimonio familiar. Es una sombra, le soltó Roberto al jurado, usando ese tono de autoridad fingida con el que solía dominar nuestras comidas familiares. Preguntad a quien queráis en el pueblo, hablad con los vecinos. A Elena no se la ha visto el pelo en 15 años, soltó con desprecio. Dice que trabaja en una empresa de logística, pero no existe ninguna oficina ni página web. Mis investigadores no han encontrado rastro de su trayectoria profesional. No es más que un hueco en blanco. Se ha pasado la vida viviendo de las limosnas de su madre y ahora que mi mujer ya no está, pretende arruinarnos. Vi a mi hermana Alicia sentada entre el público. Llevaba una chaqueta de marca que yo misma le había pagado en secreto hace 3 años. No me mantuvo la mirada. Estaba concentrada en su papel de víctima, interpretando a la perfección el luto por su madre. Roberto llevaba meses comiéndole la cabeza, con la idea de que yo era un parásito, y ella se lo había tragado por completo, o, al menos, eso aparentaba para asegurarse una parte mayor de la herencia. Por dentro, mi rabia no era explosiva, sino fría y analítica, la misma frialdad que utilizaba para coordinar equipos de extracción en zonas de conflicto. Al mirar al fondo de la sala, comprendí que me habían borrado del mapa de forma sistemática. Roberto se había encargado de hacer limpieza general en casa. Había enviado cartas a todo el mundo, al cura, al de la ferretería, al alcalde, asegurando que yo era una vividora que se negaba a madurar. Recuerdo que la última vez que estuve en esa casa, justo tras el funeral, fui al pasillo donde solían estar colgados mi título universitario y mi nombramiento de la ROTC. No quedaba nada, solo un parche en el papel pintado y un calendario barato de una tienda de tractores. Me habían desechado como si fuera una etapa vergonzosa de la que querían olvidarse. Duele muchísimo cuando la gente que te crió decide que no vales nada solo porque no alcanzan a comprender el poder que tienes. Gerardo Dávila, el abogado de Roberto, se me acercó con una sonrisa cínica. Señora Valdés, ¿podría presentar ante este tribunal una sola prueba verificable de que ha tenido un empleo remunerado en los últimos 10 años? ¿Alguna nómina? ¿Una declaración de la renta? ¿Algo que no sea humo? Me limité a mirarlo fijamente. Luego clavé la vista en mi padre. Roberto estaba repanchigado, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción absoluta. Se creía que me tenía acorralada en su mundo de trámites y habladurías. Trabajo en análisis de operaciones. Solté con una voz pausada, de esas que resultan peligrosamente tranquilas. Mis clientes valoran la discreción por encima de todo. Los registros de mi trabajo existen. Que tú no tengas acceso a ellos no es un error mío. Es simplemente tu limitación.
Roberto soltó una carcajada burlona que retumbó en las paredes de madera de la sala. ¿Discreción? Pero si no eres más que una administrativa, Elena, una secretaria con ínfulas. No intentes camuflar tu vagancia con palabras rebuscadas. En ese momento, sentí el contacto frío de mi placa de plata contra el pecho. Él no tenía ni la más remota idea. Mientras él se quejaba del precio del menú del día, yo estaba en salas sin ventanas en La Moraleja, tomando decisiones que cambiaban las fronteras del mundo. Me había pasado 15 años en las sombras, aguantando sus desplantes y sus insultos, porque la otra opción era poner en jaque la seguridad nacional. Pero hoy mi silencio se terminaba. Roberto seguía allí sentado con una sonrisa que me revolvía el estómago. Para él, mi vida era un folio en blanco. Si no podía verme, es que yo no existía. Estaba convencido de que el éxito de una mujer se medía por cuánto ayudaba al legado de un hombre o por lo mucho que mandaba en una reunión de vecinos. El coste del silencio, pensé mientras me acomodaba en el estrado. Es una frase que usamos mucho en la agencia. El precio que pagas por ser el escudo de otros. Cuando eres buena en lo mío, nadie conoce tu nombre. No hay desfiles ni medallas. Lo que tienes es una oficina oscura y una línea segura. Y a veces, una familia que te cree un fracaso porque no tienes un trofeo brillante que enseñarles. No sabían que, durante 15 años, yo había sido la arquitecto invisible de su bienestar. Cuando el sistema de riego de las granjas falló en 2018 y Roberto estaba a punto de perder una fortuna, pensó que había tenido un golpe de suerte con una subvención agrícola privada. No fue suerte. Fueron $136,000 que salieron de mis plus de combate, movidos a través de 3 empresas pantalla que yo misma creé para que él no tuviera que pasar por el trago de aceptar dinero de la hija a la que ya había dado por perdida. Yo costé el máster de Alicia mediante una supuesta asociación de antiguos alumnos. Y fui yo quien pagó los tratamientos experimentales de mi madre cuando el seguro médico se lavó las manos. Era el fantasma en sus cuentas bancarias, esa mano invisible que evitaba que su pequeño mundo se desmoronara. Y sin embargo, aquí estaban, usando el mismo secreto que mantuve para protegerlos como un arma para destruirme. «Díganos, Elena», soltó Gerardo Dávila mientras se acercaba, desprendiendo ese olor a café recalentado y una confianza que parecía inagotable. Si tiene tanto éxito en ese oficio tan misterioso, ¿por qué su madre incluyó una cláusula de empleo activo en el fideicomiso? ¿Será que sabía que su hija mayor era una vaga? ¿Una mujer que prefería las sombras de Madrid antes que el trabajo honrado en una fábrica? Miré al jurado. Me estaban juzgando con la mirada. En un pueblo pequeño, el trabajo de verdad es el que te mancha las manos, no el de alguien que se pasa el día en un búnker de base de retamares analizando interceptaciones de datos. Mi madre entendía la naturaleza de mi trabajo mejor que nadie en esta sala, respondí, y mi voz cortó el aire como un frente frío. Ella sabía que mi vida me exigía ser invisible. No redactó esa cláusula para castigarme, sino para proteger mi herencia de personas que intentarían alegar que no aporto nada a la sociedad solo porque no salgo en las noticias locales. Roberto soltó una carcajada burlona. ¿Aportar a la sociedad? Eres una administrativa, Elena. Te dedicabas a calentar una silla y a mover papeles, mientras tu hermana se quedaba aquí cuidando de verdad de esta familia. No te las des de mártir, eres solo un fantasma que ha vuelto porque tiene hambre. Lo miré fijamente. Este era el hombre que, cuando yo tenía 12 años, me soltó que yo era solo una etapa, no un futuro. Estaba convencido de que, por ser mujer, mi único camino hacia el poder era el matrimonio o quedarme callada. No podía ni imaginar un mundo en el que yo tuviera más autoridad que todo el ayuntamiento junto. Esto no es por el dinero, ¿verdad, Roberto? Le solté, tuteándolo de golpe y dejando a la sala en un silencio sepulcral. Esto va de control. Como no pudiste controlar hacia dónde iba mi vida, decidiste inventarte dónde he estado. Mi padre me gritó que simplemente le estaba enseñando al mundo quién era yo de verdad, con la cara congestionada por esa rabia oscura y peligrosa que tanto le caracteriza. Me incliné apenas un poco hacia adelante y le advertí. Ten cuidado, cuando rebuscas la verdad en las sombras, puede que no te guste lo que te encuentres de vuelta. A Gerardo Dávila no le hizo ninguna gracia mi respuesta. Se ajustó el cinturón en un intento desesperado por retomar el mando en una sala donde el ambiente empezaba a volverse denso. Se giró hacia el jurado con esa voz cargada de una simpatía fingida por su supuesta víctima. Mi padre.
La defensa nos habla de misterios y secretos, dijo Dávila mientras se paseaba frente al estrado. Pero vayamos a los hechos. Tenemos aquí el informe de un investigador profesional. No existe ningún grupo de logística del Atlántico Norte en la dirección que consta en los documentos de la defensa. Es solo un buzón de correos en una tienda de mensajería. Añadió que no había ni rastro de seguros médicos a mi nombre, ni perfil en LinkedIn, ni una sola foto digital. Hizo una pausa dramática y me señaló con el dedo. La realidad es mucho más sencilla. Elena es un fantasma porque no tiene absolutamente nada que enseñar. Alicia, ¿te importaría subir? Mi hermana se levantó y caminó hacia el estrado con una fragilidad muy bien ensayada. Con los ojos enrojecidos, miró al jurado como si estuviera a punto de confesar un drama familiar insoportable. Elena siempre encontraba la forma de hacernos sentir pequeños, sollozó Alicia. Desaparecía meses y volvía presumiendo de contratos millonarios y gente influyente. Pero a la hora de la verdad, cuando mamá necesitaba ayuda con el alquiler o las facturas médicas, siempre me tocaba a mí. Elena solo decía que estaba entre proyectos. Y luego, tras el funeral, aparecieron los extractos bancarios. Miles de dólares retirados de la cuenta personal de mi madre. Firmas que no se parecían en nada a la de mi madre. Se me rompió el alma al darme cuenta de que mi propia hermana se aprovechó de su demencia para costearse su gran vida en la capital, soltó Alicia. Falsificación. De verdad se atrevían a ir por ahí. Mi hermana era una maestra de primaria que se pasaba los fines de copas y ahí estaba, bordando su papel de mártir. Se le olvidó mencionar que esos miles de dólares eran, en realidad, los honorarios de los especialistas privados que yo misma contraté, porque Roberto se negaba a pagar a extraños para que entraran en su casa. Él seguía sentado detrás de su abogado, asintiendo con solemnidad como si ya hubiera ganado. Llevaba décadas construyendo una catedral de mentiras en este pueblo, y hoy, por fin, ponía la última piedra. «Señoría», exclamó Dávila con un tono teatral, «solicitamos que se incluya la prueba número 12, un informe pericial que sugiere que las firmas de estos reintegros son fraudulentas. Está claro que Elena Valdés no solo incumplió las condiciones del fideicomiso, sino que estafó a su propia familia para mantener un nivel de vida que no se ha ganado». El jurado me clavó una mirada de hielo. Para ellos, yo era la niña de ciudad que olvidó sus raíces para saquear a los muertos. El desprecio en la sala casi se podía tocar, pero no busqué el apoyo de mi abogado ni miré a Roberto. En vez de eso, clavé la vista en la puerta del fondo. ¿Eso es todo?, pregunté con calma. ¿Eso es todo lo que tienen? Roberto perdió los papeles y se levantó de un salto. «¡Te han pillado, Elena! ¡Eres una estafadora y una mentirosa!». El juez Millán le ordenó que se sentara, aunque sonaba extrañamente distraído. No dejaba de mirar el pin del fénix que llevaba en la solapa. Me giré hacia mi abogado, Marcos Torrijos. Marcos no era de por aquí. No olía a colonia barata, ni reservaba su mejor traje para los entierros. Era un hombre que llevaba el traje como si fuera una armadura. Había servido 20 años en el cuerpo jurídico militar antes de pasarse al sector privado para asesorar a clientes con perfiles tan específicos como el mío. Marcos se puso en pie sin prisas, sin buscar el espectáculo ante el jurado. Se limitó a abrir su maletín. «Señoría», pronunció con una voz tan calmada y rítmica que el ruido de la sala se desvaneció al instante. La investigación de la acusación ha sido correcta dentro de los estándares habituales, pero buscaban a alguien que, por razones de seguridad nacional, tiene prohibido aparecer en cualquier base de datos pública. Dado que la otra parte ha sacado a colación el tema del fraude criminal, mi clienta ha recibido autorización para acogerse al título 10, sección 144. Extrajo un único sobre negro, sellado con lacre y grabado con el águila dorada de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional. Deseamos presentar una declaración verificada de servicio y estatus de empleo, preautorizada para revisión judicial. La expresión de Roberto no cambió de golpe, sino que empezó a parpadear como una bombilla a punto de fundirse. Gerardo Dávila se acercó a mirar el sobre. «¿Qué es esto?», preguntó, con la confianza ya hecha pedazos. «La ODNI. Esto no tiene nada que ver con un litigio por una herencia». «Tiene todo que ver», sentenció Marcos. Mientras Torrijos se dirigía a la mesa del juez con aquel sobre negro, el ambiente en la sala se transformó por completo. Me fijé en el juez Millán.
Ya no era solo un magistrado, era un hombre que parecía estar viendo a un fantasma de su propio pasado. Millán preguntó en voz muy baja: ¿Está usted afirmando que este documento contiene información clasificada bajo el máximo nivel de seguridad nacional? Así es, señoría, respondió Marcos con una firmeza absoluta. Además, la asesoría jurídica de la CIA ha autorizado una revelación limitada para este tribunal. El documento confirma el empleo ininterrumpido de mi defendida durante los últimos 15 años y aclara la verdadera naturaleza del Grupo de Logística del Atlántico Norte. Roberto se levantó bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. Yo me quedé mirándolo fijamente, dejando que el silencio pesara durante unos segundos. 1, 2, 3. El juez Millán apartó la vista del documento y la fijó en la mesa. Cuando volvió a levantar la cabeza, ya no era el típico juez de pueblo cansado. Su expresión era la de un oficial al mando. Señor Dávila, sentenció Millán, y su voz cobró un peso abrumador. Usted ha montado todo este caso bajo la premisa de que Elena Valdés es un fantasma. La ha acusado de fraude, de falsificación y de abandono. Hizo una pausa y clavó su mirada en mi padre. Tengo ante mí una declaración jurada de servicio firmada por el director de Inteligencia Nacional. Aquí se confirma que Elena Valdés ostenta el rango de Servicio de Inteligencia Superior nivel 4. Durante los últimos 15 años, ha ejercido como directora de operaciones de la CIA. La sala no solo se quedó muda, se congeló. A Roberto se le desencajó la mandíbula y Alicia soltó un pequeño grito de asombro. ¿Ese grupo de logística del que tanto se ha burlado? Continuó Millán con un brillo gélido en los ojos. Es una unidad de cobertura de nivel 1 establecida por el Departamento de Defensa. Los huecos en su historial no son prueba de un fracaso, sino de su excelencia. No se estaba escondiendo en Madrid, señor Valdés. Estaba protegiendo el mundo en el que usted vive. Millán me miró, y por primera vez en 21 años me sentí reconocida de verdad. Alguacil, ordenó Millán, cierre las puertas, que nadie salga de aquí. Vamos a pasar a una sesión privada. Y, señor Dávila, le sugiero que empiece a tramitar la retirada inmediata de esta demanda. Roberto intentó balbucear algo, pero la voz no le salía. Ella solo era una analista. Nos dijo que era analista, alcanzó a decir. Me incliné hacia adelante y le solté un susurro que cortaba como un cuchillo. Te conté lo que tenías autorización para saber, Roberto. Nunca preguntaste porque quisieras conocerme. Aceptabas mis respuestas porque encajaban en la película que te habías montado. El silencio ya no era agobiante, era absoluto. Roberto Valdés parecía un hombre tallado en piedra que, de repente, empezaba a desmoronarse. Sus manos, esas manos rudas y callosas que me habían señalado con tanta saña, empezaron a temblar. Gerardo Dávila ni siquiera intentó rechistar. Se quedó mirando al suelo, viendo cómo su prestigio profesional se desvanecía sobre el parqué de la sala. Sabía perfectamente que retirar la demanda ya no era una opción, sino una clemencia que debía suplicar. El juez Millán se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre el estrado. Desestimo esta demanda con carácter definitivo, sentenció, y cada palabra caía con la fuerza de un mazazo. Además, el tribunal impone una sanción al demandante de $45,200 por costas procesales y por la carga administrativa impuesta al Departamento de Defensa. Y, señor Valdés, concedo a la parte demandada $50,000 en concepto de daños por difamación que deberán abonarse de inmediato de su parte personal del patrimonio familiar. Roberto movía los labios, pero no le salía la voz. Buscó a Alicia con la mirada, pero ella le había dado la espalda, escondiendo la cara entre las manos. Aquella alianza de conveniencia se había hecho pedazos en cuanto la situación se puso seria. Elena, alcanzó a balbucear Roberto al fin. No lo sabíamos. ¿Cómo íbamos a saberlo? Me puse en pie. No sentí el subidón de adrenalina que suele seguir a una operación con éxito. Simplemente me sentí liberada. No tenías por qué conocer los detalles, Roberto, pero sí tenías que conocerme a mí. Deberías haber sabido que esa hija que de niña trabajaba 10 horas en el campo no se convierte en una mantenida solo por mudarse de ciudad. Caminé hacia la salida. Al pasar por delante de mi padre, no me detuve ni aminoré el paso. Me moví al mismo ritmo que he mantenido durante 15 años, hacia adelante,
con determinación y totalmente fuera de su alcance. El dinero de las enfermeras, añadí, parándome lo justo para que me oyera. Esos $136,000 que salvaron esta granja hace 4 años, también fui yo. Y no lo hice por amor al legado familiar, sino porque mi madre te quería. Pero esa deuda ha quedado oficialmente saldada. Empujé las pesadas puertas de roble y salí al pasillo de mármol del juzgado del condado de Sevilla. Aquí el aire se sentía distinto, más puro, fresco y con ese sabor a la libertad que me había ganado a pulso 1000 veces.